Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Buenas tardes, los saludamos en este jueves 15 de mayo de 2014, Día del Maestro. Hoy vamos a hablar del Maestro. O sea, de Jesús. Debe ser. El Hijo de Dios. Sí. Es el Maestro. Ese Sí. sí es Maestro. Ese sí. Muy bien, ya empezamos con el tema. Entramos. Buenas tardes. Los saludamos en este día, en este jueves 15 de mayo de 2014, con la gratísima presencia de un excelente amigo, Ernesto Pirch. Ya nada más, sin adornos, sin presunciones, sin cosas. Ya. Gracias. Déjame enviar un par de saludos. Corre. Mira, tú sabes que en Puebla está la arquitecta Yolanda López Gutiérrez. Sí, se dedica. Ella es una excelente seguidora nuestra, directora de la prepa UPAEP Sur, pero además excelente maestra. Debe ser. Cuando ves los mensajes de los exalumnos diciéndole lo que sienten por ella, lo que aprendieron por ella, qué satisfacción tan increíble. Felicidades. A ti te pasa con tus alumnos, ahorita platicaremos de ello. A ver si te... Porque hoy tú has preparado un tema que me parece digno de plantearse y de analizarse y de revisar muchas cosas interiormente cada uno. Maestro, profesor, docente, conceptos diferentes. Así es. Así que aquí estamos para escucharte. Ya, pero acaba de saludar bien a Puebla. Bueno, fíjate, además Yolanda, que es arquitecta de origen. Su carrera, ella es alumna fundadora de la UPAEP en Puebla. Ah, qué bien. Pero como ella dice, mi vocación es ser maestra. Sí. Es ser maestra, esa es su vocación. La vocación, la profesión y aquello a lo que hacemos para vivir no necesariamente son la misma cosa. Sí, es verdad. Y también quiero enviar un saludo muy cordial a la profesora Estelita Maldonado Chávez, con quien tuve el gusto de compartir los alimentos hace un rato, junto con ex compañeras de ella, personas que en alguna vez traté hace más de 30 años, y no había tenido la oportunidad hasta esta comida gratísima. Y además exalumnos de Estelita. Y cuando dices, esos exalumnos la siguen de una manera permanente, bueno, vi a uno de ellos que llegó y la saludó y le dio un beso en la mano. Fíjate. Con ese respeto, con ese cariño a una maestra, ¿sí? Y también recordar a mis maestros, sobre todo los de primaria, cuarto, quinto y sexto, maestros que dejaron huella en mi corazón. Bueno, esos fueron algunos saludos que sean extensivos para los maestros en este día. Bien. Bueno, yo mando saludos también. Le mando saludos a la profesora Carmelita en Parvulitos. Sí, bueno, yo fui a un kindergarten que se llama Espinosa Berea, en la colonia del Valle, y era Parvulitos. Y me acuerdo de la profesora Carmelita. Luego tengo que mandar cariños a mi profesora, híjole, se me está el nombre, la señora Dressel. Ella era una artista, realmente una artista. Me empezó a enseñar alemán y yo nunca me di cuenta. Luego tengo una tante, Rosemary, que me enseñó más alemán y nunca me di cuenta. Y le mando un saludo muy cariñoso a la profesora Anita Petersen, que me enseñó a leer y escribir, y a leer también, que hasta ahora leo bien. Sí, y luego a la señora Heinrich y luego a la tía Helene. Pero no le mando saludos a un montón de gente, cuyo nombre no voy a pronunciar, que no me hicieron buena persona, que no me enseñaron bien, que me tildaron de tonto y me mandaron a volar, que me ignoraron, que me hicieron sentir miserable con una falta que no era mi culpa. No le voy a mandar saludos al que llamábamos el naco en la secundaria, ni al clavito, porque no me enseñaron nada, porque realmente siento que pasé por la secundaria en blanco. Y me irrita saber que no fui el único que pasó por la escuela mexicana y que tuvo algunos buenos profesores que hay que saludar y otros que no lo fueron tanto. No todos los profesores son tan excelentes, hay profesores que no son tan buenos,
pero uno lo recuerda con el respeto de que hicieron el esfuerzo, entregaron la materia, evaluaron el conocimiento convenientemente y se despidieron con uno deseándole que a futuro uno fuera una mejor persona. Sí. Así que cuando hablamos de maestros, de profesores, de docentes, habría que empezar por matizar el de qué clase de gente estamos hablando y no generalizarlo tan fácilmente. Claro. Ernesto, en estos días, y además mantienen la nota de los primeros modelos en el mundo que se distinguen precisamente por su calidad. Y tristemente sabemos que México no está en esos lugares. No está en los primeros 10. Ni en los próximos 20. Ni en los 30. No. Andamos muy bajos en el nivel educativo en México. Y lo sorprendente es que países asiáticos como Corea del Sur tiene el mejor modelo educativo actualmente en el mundo. En el mundo. Algunos como Finlandia lo han tenido, de toda la vida. De toda la vida. Sí. Holanda, Suiza, Noruega. Sí, los finlandeses son. Sí. Los escandinavos. Los escandinavos, es cierto. Pero qué tristeza que de repente caigamos en los últimos lugares. Duele. Déjame matizártelo. Qué tristeza que de repente caigamos o que nos demos cuenta que tan mal siempre hemos estado. Que nos demos cuenta. Pero afortunadamente nos estamos dando cuenta. Pues, pero ¿cuántos años después? Hoy, muchos. No, mira, no es cierto. Nos hemos dado cuenta siempre. Si tú revisas la historia mexicana, y entonces te das cuenta que Porfirio Díaz tuvo que haber sido quitado del poder hace más de 100 años. Porque tenía una élite de gente a su alrededor, llamados los científicos, que era necesariamente gente de estudios, y que mantenía la mayor parte de la población sojuzgada, y que la forma de sojuzgar es que no les daban escuela. Claro. Que la escuela era para los ricos, que la escuela era para los que podían ir a la escuela, sobre todo en las ciudades, los que podían pagar un mentor, podían pagar un tutor que fuera a la casa y que ahí enseñara a los muchachos. Quizá lo que más podemos reprocharle al régimen de Díaz, porque hay mucho que alabarle también, la industrialización. Estamos hablando de, claro, sí. Y de Porfirio Díaz, ¿no? Sí, así es. Es que la parte de educación a la gente la dejó verdaderamente muy separada. Y para el 1800, que él estaba en la cúspide de su capacidad de ejercicio del poder como presidente de la República, y hasta el 1909, que le duró en el 10, a lo mejor esto se eliminó para abajo, él pudo haber hecho tanto porque el pueblo mexicano estuviese mejor preparado, mejor estudiado, mejor enseñado, eventualmente mejor leído de lo que está. Y luego los gobiernos de la Revolución, de 1910 al 2010 cuando menos, no han tenido un gran éxito en poder resolverlo. Es verdad. No negamos la existencia de buenas universidades y hasta excelentes universitarias, y la mejor de América Latina y la segunda, que son la UNAM y el Politécnico, indudablemente ahí están como la gran cosa. Pero somos un pueblo que no leemos bien, que no entendemos bien de hacer cuentas, que no entendemos bien lo que queremos expresar, que leemos muy poco para tener un mundo más amplio, que somos muy incultos. El pueblo mexicano es muy inculto, y mucho de la culpa es el sistema, pero mucho es el profesorado que se han conformado con enseñar lo que el sistema decía que tienen que enseñar, que es muy poco, es muy pobre, es un barniz de conocimientos apenas, ¿no? Y la prueba está en las quejas reiteradas de los directores, los rectores de las universidades, que se quejan de la baja calidad de estudiantes que reciben, que hay un examen para poder entrar al nivel bachillerato, en el que de tantos mil gentes entran los que hay cupo, es cierto, que tiene que tener un mínimo de calificación. Pero resulta que están entrando gentes con 5, con 6 de calificación sobre 10. Son los que todavía caben en el cupo de las preparatorias. Y eso es muy malo, y yo diría que muy alarmante, y no es nada nuevo. Y sabes, agregando, que los que entran a la preparatoria, el 50% de alumnos desertan. Sí. Entonces, ¿a dónde se van esos muchachos? ¿A dónde se van? Mira, se van a resolver cuestiones económicas. Una parte, sí. De lo que también tiene la culpa el gobierno. ¿Cómo es posible que después de 100 años de revolución sigamos sin resolver que la gente tenga una forma razonablemente buena de vivir en su mayoría? Porque en la minoría sí la tienen, y tú y yo somos un buen ejemplo. Yo he visto de corbata, tú traes una buena chamarra, estamos en la televisión, pero la mayor parte del pueblo mexicano no se alimenta bien, no viste bien, no viaja bien, me refiero a trasladarse en la ciudad. Algo está muy mal. Y quizá mucho de lo muy mal está basado en el hecho de que la educación,
es de muy mala calidad, de muy baja calidad. Y ya sé que los sindicatos pueden protestar ahorita todos y gritar y empezar a sonar nuestro celular diciendo, ¿cómo se atreve usted a decir esto si los profesores son? Y no es cierto, no son, ¿no? Que son sacrificados, no es cierto, no son sacrificados. Que son abnegados, no es cierto, no son abnegados. Que son muy eficientes en su trabajo, pero el trabajo es tan pequeño que cómo no van a ser eficientes. Un barniz de conocimientos, pues casi cualquiera los da, ¿no? Claro. Ernesto, anoche lo vi todavía en internet, una tabla con algunos países respecto del salario mínimo, la hora. En México la hora anda en 11.15 pesos la hora. Pero hay países en Europa, como Noruega, Finlandia, Suiza, que andan arriba de los 3,000 pesos la hora. Sí. Claro, el nivel de costo de la vida es diferente en Suiza que en México, porque allá la gente lo que tiene que pagar, lo paga. Sí. Si son impuestos, como tú lo has dicho, paguen impuestos. Sí, todos, por los favor. Pagan. Sí. Los pagan. Y además, el nivel de vida generalizado es un nivel de vida que no tiene esos contrastes gigantescos entre los muy pudientes con los que menos tienen. Stephen Graf, un amigo suizo, él me platicaba, dice, mira Jesús, tú vas a un club y puedes estar sentado junto al millonario más grande de Suiza, porque es el estilo de vida en Suiza. Sí. No hay esas enormes diferencias entre el que tiene todo y el que gana el salario mínimo. Hay un espíritu distinto, Sí. de educación. Y de muchos años. Y por muchos Además. debo decir 100, 200. Así es. Pero, si nuestra revolución tuvo que hacerse por eso, yo creo que 100 deberían ser suficientes para haber resuelto muy Claro. parcialmente esto. Claro, es cierto. Estoy de Mira, acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Te voy a romper otro argumento. Dijiste, ganan muy caro, ganan muy bien, pero claro, es muy cara la vida. Sí, No es cierto. La vida es cara porque la gente gana bien. No gana bien porque la vida sea cara. Porque ganan bien, tienen una capacidad de gasto, y porque tienen capacidad de gasto, entonces tienen a su disposición Claro. una serie de satisfactores Claro. que tienen que ver con costo, Sí, que vienen de sí, lejos. sí. Entonces pueden tomar muy buenos chocolates con cacao que viene desde México. Así hay que es, llevarlo para allá. efectivamente. Sí. ¿Por qué es mejor el chocolate suizo? Y si tiene que llevar el cacao desde México, que el chocolate mexicano, que el cacao ya está aquí. Por su talento de aprovechar la materia prima, refinarla y hacerlo mejor. Y por saber. Y por saber, claro. Porque aquí el y por talento saber, estoy es seguro que lo cierto. tenemos, pero no sabemos cómo hacerlo. Y después Sí. tenemos la panacea, es que es muy cara la maquinaria. Entonces, aquí tenemos un problema estructural que combina el resultado económico por la carencia de la buena enseñanza. Que no es la educación, eso es lo que resulta. La enseñanza. La enseñanza es mala. Entonces, pues tenemos que comenzar el programa diciendo que como que le llaman maestros a la gente que hace este nivel de enseñanza que tiene tan bajo o tan malo o tan mediocre resultado. ¿Nos puedes hablar de los tres conceptos, maestro, profesor, docente? Sí, como siempre me fío en enciclopedia y me estoy yendo a la que se llama Wikipedia para que cualquiera pueda revisar Claro. que mis conceptos son válidos. A lo mejor ya después mi comentario si o no les gusta, pero de entrada es lo que está a disposición de todo el mundo ahí. Muy bien. Sin tener que ir a la universidad. Muy bien. Pero yo sí fui. Mira, pasé, saludé. A ver, maestro. Sí. Maestro es el hombre que trabaja con maestría. Y maestría es aquel trabajo que se desempeña para poder lograr una obra de arte, algo muy bien hecho. Cuando el que trabaja logra hacer una obra de arte, entonces se le llama maestro. ¿Y de dónde viene que se le llame así? Hoy tenemos industria y lo pequeño se llama taller. Y en la historia lo que tuvimos fueron talleres. El mundo se oscureció después de Roma y empezó a renacer por ahí del año 900, el 1000 algo, para empezar a entrar en el Renacimiento. Y el Renacimiento aparecen los grandes hombres, los grandes pensadores de la época moderna. Y entonces de ahí para acá tenemos a un Stradivarius que hizo un gran violín, o tenemos a Leonardo da Vinci que hizo una gran pintura. Sí. Y esta gente, ¿cómo es que se distinguía? Pues seguramente porque habían aprendido a poder hacer las cosas bien. ¿Y quién les enseñó si no había universidades como las que concebimos hoy en día? Bueno, estaban los pequeños talleres. Y en los talleres, que era un asunto familiar, estaba el grande, el viejo, que era el maestro. El maestro enseñaba efectivamente a sus aprendices.
Y el aprendiz que tenía cierto nivel de capacidad de hacer las cosas era un oficial. El aprendiz aprendía, el oficial tenía algún rango de saber y el maestro, que hacía muy bien las cosas, enseñaba a estos en el taller, porque no había escuelas donde aprender las cosas. Oye, pero además, qué maestría para construir violines como los Stradivarius, que siguen siendo los mejores o unos de los mejores del mundo. Sí. Y qué maestría la de Leonardo da Vinci, que se autopinta pero en femenino, con el nombre de La Gioconda, y sigue habiendo colas de gente por irlo a ver. ¿Cómo que autorretrato? Sí, autorretrato. ¿Y qué crees? Si analizan bien la Sábana Santa, y el Vaticano ya lo dijo, ya lo podemos decir así grandote, es más, yo lo aprendí en una lección del Vaticano, es un autorretrato también de Leonardo. Si tú ves el rostro atribuido a Jesús en la Sábana Santa, dices, a ver, pues cómo era Leonardo, porque hay un autorretrato de él muy bueno, ¿no? Sí. Y lo pones y dices, pues sí, pues como que sí era. Y si ves a la Gioconda así con ojo crítico, también era un genio el tipo, y se burló de nosotros mucho tiempo. Y se sigue burlando. Y sigue burlando, sí, exacto. Y eso es ser maestro. Sí, tener la capacidad de impactar a los demás mucho tiempo después. En México le decimos maestro simplemente al hombre que enseña, al que se dedica a enseñar, con demasiada facilidad. Por estadística, la mayoría de los mexicanos somos cristianos, sí, y la mayoría católicos, y además guadalupanos. Sí. Y entonces la mayoría hemos aprendido de alguna suerte la historia de Jesús, el fundador de nuestra religión, y a él lo llamaban maestro. Y entonces sabemos que en la Biblia se escribe que le preguntaban maestro, y le hacían una pregunta. Y él tenía discípulos. Los discípulos no son alumnos. Los alumnos no son discípulos. Entonces es una costumbre llamar maestro al que enseña, pero la verdad es que los que enseñan, y debo entonces decir los que enseñamos, somos profesores que tenemos alumnos, que es distinto a los maestros que tienen discípulos. Y es válido confundir el término y usarlo porque la costumbre lo hace. Sin embargo, deberíamos entender que aquel que se deja llamar maestro, independientemente de que se dedique a enseñar, debería tomar responsabilidad de esto que toca, esta fibra íntima, y yo quisiera decir eventualmente que hasta espiritual, de aquel al que le enseña no únicamente una materia, le enseña a comportarse, le enseña a tener valores, le enseña a ser probo. Sí. Es mucho más la tarea del profesor y enormemente más la responsabilidad que se deja decir maestro, aunque solo haya la costumbre de así llamarle. Creo que el éxito del mal gobierno y el éxito de la mala educación raya en el punto en que los profesores o los maestros así llamados nunca se han puesto a reflexionar en esto. ¿Por qué les dicen maestros? Porque así se le dice al que enseña, pero al que enseña con una actitud de transmisión de algo mucho más que la simple materia o la disciplina académica o el tipo de conocimiento que se esté transmitiendo. Se entrega a sí mismo, deja una huella, es perdurable, y es que 40 años después, el día del profesor, hay una comida y algunos alumnos vienen y bueno, hasta le besan la mano a una mujer sí, de la que recuerdan que fue alguien tan especial que les enseñó matemáticas, español, historia, civismo, geografía. Y todo lo que más que dijiste. Y lo otro mucho claro, que fue más valioso. Sí, sí, sí. Porque la gente hoy utiliza geografía bastante, pero utiliza mucho más urbanidad, civismo, educación, respeto, valores, la forma de ver la vida, la forma de encararla, la aceptación del fracaso, el disfrute del éxito. Todo esto, ¿quién te lo enseña? No es tan natural. Y claro que papá y mamá hacen mucho en casa, pero para eso te mandan a la escuela. Y en la escuela, un profesor o una profesora que se excede en darte esto que es su materia, la debes y la puedes llamar con enorme respeto y, iba a decir veneración, pero no voy a decir eso, maestro o maestra. ¿Por qué no veneración? Porque se presta, se presta a entrar al discurso malo, malogrado, vanaglorioso de el maestro venerado, cuando la mayor parte no lo son. Cuando la mayor parte estudiaron, ojalá con vocación, para ser profesores, sí, que recibieron algún nivel de título, y entonces se fueron a recibir un grupo de chicos o de adultos a los que podían transmitirles un conocimiento, y que cobraron por ello.
y que si no lo hicieron con todos los atributos que de profesor hace la migración del concepto a maestro, pues se quedaron en profesores. Y entonces generalizar la veneración al maestro es una chocantada, es una exageración, y me parece que es un artilugio para vestir de éxito, sobre todo si el gobierno es el que prodiga, el que da, el que entrega la mayor cantidad de educación en el país, algo que no lo es. Sin embargo, hablemos de otro país, Japón, donde hay un respeto muy especial hacia el maestro, ¿sí?, hacia el profesor. Vamos, es otro concepto muy diferente que tenemos en México. Sí, el profesor en Japón tiene un sentido del honor muy propio de los japoneses, en donde su honor va en que sus discípulos, sus alumnos salgan muy bien. En México, y no me dejarás mentir tú, el concepto de la Iseba no excluye que los profesores eduquen a los chamacos a la Iseba. Lo tenemos tan metido en los huesos, en la sangre, en nuestra forma de vivir, nuestra aceptación de la realidad, que entonces que nos eduquen a Iseba es correcto, es aceptable, es lo que es. Y tenemos que desvestir entonces los términos para poder encauzar el entendimiento. ¿Vale la pena venerar a los maestros? Yo digo que no. ¿Vale la pena celebrarlos? Bueno, vale la pena celebrar a la profesión de la enseñanza, como hay el día de la mamá y el día del papá y el día del niño, y entonces hay el día del arquitecto, el día del abogado, el día del contador. Creo que los administradores no tenemos, pero hay el día del médico, el día de la enfermera. Pues sí, el día del que enseña también. Pero en ese respeto, en ese posicionamiento se celebra que haya gente que haya tomado la decisión de estudiar esto, practicar esto, vivir honestamente, de entregar el servicio que produce el ser el profesionista de algo y el orgullo de serlo, y entonces sí, la celebración está bien. Pero no en este nivel de el maestro. Porque las demás profesiones, el día de su profesión, van y trabajan. Los abogados no cierran los juzgados, los arquitectos no le dan el día libre a los albañiles. Es verdad. En los albañiles, el día de la Santa Cruz que celebran, trabajan. Sí. A mediodía, su barbacoa y su chela y su pulque, si se puede, muy sabroso. Pero ese día trabajan, ¿no? El día del papá lo tuvieron que poner en domingo, pues para que pudieran celebrar al papá porque no iba a trabajar. Pues no, ¿qué papá iba a dejar de ir a trabajar? Claro. Porque era su día. Y al profesor sí se le da el día completo. Se le da el venerable día del maestro. Yo creo que está equivocado. Está equivocado. Tienes la cámara enfrente, ¿eh? Sí. Mira, lo que pasa es que no nos ponemos a analizar las cosas de esta manera. Ahí se nos va. Ahí se va. Ahí se va. ¿Quién te enseñó eso? ¿Tu mamá, tu papá o tu profesor de primaria? La profesora Carmelita. Te voy a seguir diciendo. Todos ustedes saben, soy profesor a nivel universitario. Por aquí traigo una notita de lo que es un catedrático universitario. Y me enfrento con alumnos que de repente reconocen que tienen grandes agujeros de conocimiento, que desconocen cuestiones básicas de geografía mexicana, que no logran ver una cifra, tienen que armarla 4x5 en lugar de poder ver un resultado. Y entonces yo les hago una pregunta que los mueve un poco a risa, pero le digo, ¿cómo se llama su profesora de quinto de primaria? Sobre todo, por ejemplo, geografía. En quinto de primaria se aprende geografía. Entonces, ¿cómo se llama su profesora de quinto de primaria? Pues la señorita Carmelita. Dije, ¿y usted la quiere? Pues debía aborrecerla, no le enseñó bien geografía. Y a los demás le pregunto, ¿a qué escuela fue usted? Y me dan ahí el nombre de una institución de nombre elegante, ¿no? Y le digo, pues regresa a que le devuelvan su dinero. Porque no le enseñaron a leer bien, no le enseñaron a escribir bien, no le enseñaron a hacer cuentas bien. Hay un montón de cosas que no le enseñaron bien. El dinero que su papá pagó, poquito o mucho, fue una cantidad de dinero a cambio de una cantidad de enseñanza. Si la cantidad de enseñanza o la calidad de enseñanza no fue la buena, entonces ¿por qué la cantidad de dinero o la calidad del dinero sí fue entregada como colegiatura a las escuelas? Si en este sentido el pueblo de México, a través de sus impuestos y con su administrador que se llama el gobierno, entrega recursos a la educación, a todos los estratos, desde el secretario hasta el muchacho que hace la limpieza, pasando por los profesores, que son la gran mayoría, más de 1 millón, si mal no recuerdo el número. Sí. Y estos señores profesores reciben el 100% del salario en dinero bueno y verdadero. Deberían dar el 100% del conocimiento en la calidad adecuada. Y no hay perdón
que no den esa calidad adecuada de educación porque les pagan poquito según ellos, porque les pagan 100% de lo que les prometen. Y si no es lo que quieren cobrar, deberían decir, ya no trabajo aquí, voy a trabajar a otro lado. Claro. Pero si siguen trabajando ahí, tienen que dar el 100% del resultado por el 100% del sueldo. Y no pueden justificar por la poca cantidad del sueldo la mala calidad de lo que enseñan. Sí. Después de 100 años de revolución, y a lo mejor solo 50 si quieres, de la educación estructurada, sindicalizada, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, no es posible justificar que porque no les pagan bien, no enseñen bien. Es contra natura, es contra ética, es contra moral, y debería ser algún tipo de pecado, no lo sé. Si quito la religión, es algún tipo de falla administrativa y que la patria se los demande. Juicios muy crudos. Pues, mira, hace 20 años entregué a mis chicos en la escuela. Y otro papá se me acercó y dijo, oye Ernesto, está terrible el tráfico. Te invito a desayunar a mi casa, está aquí a la vuelta. Nos fuimos a su casa, desayunamos, ¿no? En la cocina, ahí muy a gusto. Me enseñó su casa, tenía un jardín con un riachuelito y tenía una composta. Y entonces, bueno, subimos arriba. Y lo que quería mostrarme es, mira, mi estudio. La construcción de esta casa tenía un pasillo bastante ancho con recámaras a los lados, la escalera que subía, el baño. Y en ese espacio al fondo del pasillo, que no tenía ventana, puso su estudio. Que era un escritorio con una computadora y 2 o 3 niveles de libros arriba. Nos acercamos y los libros, y entonces le dije, oye, tienes ahí un montón de filosofía, están los presocráticos, Sócrates, Aristóteles, Platón, etcétera, etcétera. Dijo, sí, me gusta estudiar filosofía y cuestiones del pensamiento. Y dije, ¿qué vas a hacer cuando acabes de leer todo? Y él contestó, me voy a meter a la política. Puse la misma cara que tú. Entonces digo, Ernesto, tú también tienes muchos libros, ¿no? Y dije, pues sí, el cuarto de servicios, libreros todos, tienen libros por todos lados. Ya. En la casa no sabe qué hacer conmigo y con mis libros. Lo que sigue siendo, yo tengo 2 recámaras en el departamento donde yo vivo. El departamento tuyo donde vivo yo. Gracias. Esa es tu casa donde yo vivo, por ahí va. Que es puro estudio, ¿no? Las paredes todas son llenas de libros. Entonces me dice este amigo, tú también lees mucho, ¿no? Dije, sí, tengo un montón de libros. Y me preguntó hace 25 años, y cuando acabes de leerlo todo, ¿tú qué vas a hacer? Y yo contesté así, enseñar. Yo no pensé mucho la respuesta. La verdad es que todavía hoy me pregunto por qué contesté con tanta seguridad de enseñar. 20 años después, he tenido una buena vida. Tuve un buen desempeño profesional, tuve una buena primaria, una buena universidad. De mi secundaria ya te dije un día que no te voy a decir ni siquiera el nombre, pero fue muy mal. De donde te dije del naco y el clavito, sí. Ahí por si los identifican. Fue muy mal, le puedo decir exactamente los porqués y hasta los cuántos. Y fue buen lector, aprendí bien en la universidad, me desempeñé bien en diferentes puestos, llegué a un puesto de importancia en las finanzas de un banco. Y cuando empieza a sobrar el tiempo, efectivamente empiezo a dar clases. La primera por una emergencia de un amigo, llegué a dar una clase de finanzas, por cierto fui a Oaxaca, muy bonito. Y ya cumplo 21 años de aquella fecha. Los 21 años da clases en universidades consistentemente. Yo creo que esto me da oportunidad de decir que encuentro varias necesidades a cubrir por parte del que toma la responsabilidad de enseñar algo. Primero, se necesita una cantidad de inteligencia y de capacidad y de competencia para hacerlo. ¿De acuerdo? Luego hay que saber. Pero no solo hay que saber porque fuiste a aprender a la escuela. Hay que saber porque viviste las cosas. Ciertamente si tú enseñas geografía galáctica, entonces no pudiste haber estado en las estrellas para poder corroborar que estuviste ahí de lo que enseñas. Pero si enseñas finanzas, tienes que haber pedido prestado, tienes que haber prestado, tienes que haber cobrado, tienes que haber no cobrado, te tienen que haber cobrado a ti. Tienes que evaluar en cuánto efectivamente te salió un crédito, cuánto vas a cobrar en el precio de una mercancía con 30 días de plazo para que cuando te paguen recuperes el valor del dinero más el costo invertido, más la utilidad esperada. Tienes que haberlo hecho. Cuando además en el desempeño profesional tienes la suerte, como yo la tuve y lo califico de suerte, de haber sido director de una organización financiera o de una imprenta o de una fábrica de carrocerías, entonces tienes un mundo de tal dimensión que cuando llegas al aula y enseñas los principios de administración, sabes realmente por qué
planeación, integración, dirección y control. Y tienes ejemplos que dar vivos, que no únicamente facilitan que transmitas el conocimiento, le das un sabor y quizá una emoción a lo que enseñas que convence a la gente. Que es exactamente lo mismo que pasa en el teatro. Si tú llegas al teatro y te encuentras a alguien que dice maestro internacional, un título otorgado en el ajedrez, gran maestro en la masonería, o el término para referirse al participante experimentado, te mueres de tiricia. Así es en mi casa, quiere decir de flojera. Pero si llegas a dar la clase con la emoción de para esto sirve planear, y puede tener estrategia, y luego puede tener táctica, y por ejemplo, cuando es así y así y así, y realmente jalas a la alumna que te diga qué experiencia tiene, y el alumno te dice, yo nunca he trabajado, pero le preguntas, ¿y en qué trabaja su papá? Y te dice, pues es gerente de estacionar coches en un estacionamiento. Bueno, ¿y cómo le sirve a su papá hacer un plan de cómo mete los coches, cómo saca los coches? Ah, no, el problema es que cuando tiene un empleado nuevo no lo hace bien y tiene que estar enseñando. Está aplicando lo que tú le estás enseñando. Cuando no tienes la capacidad de enseñar el conocimiento y la experiencia y entonces la emoción para transmitir el conocimiento, es muy posible que tu alumno no aprenda. Y si el alumno no aprende, ¿para qué carambias le enseñas? Es cierto. La pura técnica y todo lo que te enseñan hoy de lo que es el desarrollo docente y la enseñanza por competencias, si no lleva la emoción del saber detrás y de la convicción, entonces no sirve de mucho. Y el sustento de todo esto debería ser una vocación. Que si yo tengo vocación de profesor, realmente no lo sé, me resulta bien. Mi vocación, soy convencido, era estudiar administración y conducir a la organización de buen nivel en posiciones de importancia, de relevancia. Pertenezco a las generaciones donde nos dijeron, estudia para que tengas un buen trabajo. Yo no pertenezco a las generaciones donde les decimos, ojalá que ustedes sean los dueños. Ustedes tienen que ser los directivos cuando menos. Claro. No sean emprendedores, porque eso es una aventura, sean empresarios y paguen impuestos. Sí. Al final es la misma historia. Ah, y me estoy acordando de ti, y no fumen. Ya sabes de qué estoy hablando, no fumes, tú en especial. Dijo que a lo mejor nos veía, pero no te voy a decir quién es. Ah, muy bien. Pues te puedes sonrojar. Si no conjugas todas estas condiciones, entonces a lo mejor no enseñas bien. Me han llamado varios alumnos y me escribieron en el Facebook y me hablaron por teléfono incluso y me pusieron un montón de mensajitos, y a lo mejor estos que no quiero revisar ahorita es porque son alumnos que tienen la gentileza de estarme enviando mensajes, ¿no? 24 mensajes. Lo cual agradezco muchísimo, muchas gracias. Los voy a leer todos y espero contestarlos además. Sugiero lo siguiente, déjame dar un mensaje que ya he compartido con el auditorio mientras tú checas los mensajes. ¿Sí puedo? Claro. Bueno, me voy a sonrojar de más de uno. Porque es que hay alumnos que dicen cosas tan lindas, bueno, ¿no? Pero no les voy a leer aquí porque mi vanidad no llega a estos extremos. He mencionado aquí que la arquitecta Yolanda López Gutiérrez de la preparatoria UPAEP Sur nos ha hecho llegar una invitación a nuestro auditorio para que los que estén interesados en hacer un examen de admisión en la prepa UPAEP Sur gratuitamente lo hagan. Solamente mencionando que se enteraron de esta propuesta de la arquitecta Yolanda López Gutiérrez a través de su programa Gestión Social. Ya el primer examen ya fue el viernes de la semana pasada, pero hay exámenes mañana, que es día 16, el 23 y 30 de este mes de mayo, porque el periodo escolar 2014-2015 dará inicio a mediados del mes de agosto. Yo creo que Puebla tiene características muy interesantes como una ciudad estudiantil. Hay muchas universidades, hay un buen ambiente. La prepa UPAEP Sur es una prepa muy distinguida, además con una excelente directora y maestra que es la arquitecta Yolanda López Gutiérrez. Por lo menos yo lo he mencionado hasta por curiosidad. Padres de familia y alumnos que se interesen, vayan a Puebla. Entren en la página de internet de la prepa, que es www.upaep.mx/prepa. UPAEP es UPAEP. O quieren hablar por teléfono, pregunten, dense unos minutos. Los teléfonos son 01-222 233 1342 y 01-222 264 3827. Yo le agradezco a la arquitecta Yolanda López Gutiérrez que nos tenga esta consideración al programa
y con nosotros seamos un conducto para que ustedes sepan de esta propuesta que ella hace, para que quienes se interesen, haciendo mención que lo escucharon en este programa, tengan el examen gratuito de admisión ahí en Puebla. Ojalá aprovechen este ofrecimiento que nos hace la arquitecta Yolanda López Gutiérrez. ¿Algún mensaje que quieras compartir? Fíjate que hay un grupo de alumnos a los que estoy llevando ahorita una materia, Sí. que mañana hacen una presentación importante el cierre del semestre público. Van ¿en todos dónde? en la universidad que se llama Ítaca, Escuela Superior de Negocios. La que está en San Jerónimo, me has Sí, platicado de ella. No la extraordinaria conozco, pero escuela. me has platicado de esta universidad. Extraordinaria obra de un particular que decidió poner su fortuna al servicio de la educación y Oye, qué sacar empresarios. interesante. ¿Podemos saber quién es? Sí, se llama Ítaca, Escuela Superior de Negocios. ¿Y él? Él se apellidó Ferrat, ha fallecido ya. Ah, Pero la familia Ferrat ha seguido con su con este intención. legado de Con este educación. legado, la familia Ferrat Sí. tiene un grupo importante de empresas que, desde luego, yo desconozco sus tripas financieras, pero desde luego pasan una cantidad importante de dinero a esta pequeñísima universidad Sí. para que pueda tener su vida. Oye, qué bien. La universidad tiene 36 alumnos, 40 alumnos, cuando mucho, Sí. toda la planta docente necesaria. Da licenciaturas en Derecho, Administración, Mercadotecnia, Finanzas, todas con el apellido y Dirección de Negocios. Y tiene una nueva dirección de negocios. Y tiene una nueva licenciatura en Creación de Arte y Administración de la cuestión artística. Creación de arte. Sí, con y talleres de adminis- pintura y talleres de escultura. Y los muchachos además van a aprender a que el artista debe vivir bien de su obra. Oye, ¿y dónde van a presentar ese trabajo? Ahí mismo. Bueno, Sí, es el trabajo pero además es interno de pública final. la presentación. Por público quiero decir que está toda la universidad, que está la rectora ahí sentada, que es la doctora Ferrat, Sí. que están la planta de profesores, y entonces los diferentes grupos pasan a exponer el resultado de su práctica empresarial. ¿Y ellos son alumnos de tu clase que van a presentar este trabajo? De mi materia. De tu Mi materia, de tu materia. Te diré más de la universidad, de Ítaca, Escuela Superior de Negocios. El 80% del tiempo de enseñanza es en aula, y eso es de lunes a jueves. Y desde el primer semestre hasta el octavo, todos los alumnos se van de práctica empresarial los viernes. Ah, vaya. Siempre hay una búsqueda intensa de empresas que quieran abrir sus puertas para que entre un grupo de 8 o 10 alumnos, vayan los viernes y se enteren de cómo funciona la empresa, cuáles son sus tareas, cuáles son sus problemas, con un proyecto a resolver. El proyecto a veces es la creación de manuales operativos, a veces es conocer realmente la operación, a veces es depurar cuestiones contables, ¿no? Y el resultado es que después de 8 semestres, los alumnos, además de tener un diploma de cada presencia en las empresas, con la firma de la empresa de la universidad, Sí. no solo aprenden sus materias, sino que sí estuvieron adentro de la empresa, Claro, sí percibieron claro. que es sentarse junto a un obrero o sentarse junto a un ama de llaves a ver los problemas que resuelven y cómo los problemas, cómo los resuelven. Yo tuve la oportunidad de llevar a un grupo de alumnos este semestre a un hotel que está en Paseo de la Reforma, casi con Insurgentes, y tiene una H grandota verde. Y luego dice ¿Qué? IN. Una Ah, H grandota verde y luego dice IN. Y la ya. palabra Express. A ver. Está junto a Reforma 222. Es el Y nuevo. todo dice Holiday Inn. Ah, Pero bueno, es el hotel H y luego se llama IN. Y sí, en sí, la claro. práctica de este En la calle semestre. donde está la Alianza Francesa, ¿no? No, cruzando está la Escuela Bancaria y Comercial. Cruzando, sí, sí. Y la francesa está una calle más para atrás. Sí, sí, tienes razón, muy bien. Sí. Sí, sí. Ahí fue hotel antes, ¿no? El Hotel del Paseo. El Hotel del Paseo. El Hotel sí. del Paseo que se cerró por alguna razón, no sé si algún temblor lo lastimó algo, pero lo Sí, rehicieron. después del 85 creo que se quedó cerrado el hotel. Algo ¿no? así. Sí. Bueno, ese es un lugar espléndido. Tiene unas instalaciones bien. de primer mundo y opera con la franquicia Holiday Inn Express, que significa que es un hotel más para gente de De negocios, negocios, sí, sí, sí. que no tienen bellboy, no tiene mucho servicio de estacionamiento, no tiene comedor, dan un desayuno, buffet temprano, Sí. pero tiene unas habitaciones, primero del tamaño de las del Hotel del Paseo, y luego exquisitamente bien arregladas, con una pulcritud de limpieza en el baño, en la recámara. Hay que dar Impresionante. reconocimiento a las recamareras, las que hacen Eso me refiero. las que hacen ese trabajo. Mis alumnos se fueron durante un semestre y en alguno de los viernes o 2 les tocó ir con el ama de llaves a acompañar a las recamareras y ver cómo se destiende una cama, cómo se tiende una cama, cómo se entra a una habitación ocupada por un extraño Sí, que pudo haber dejado la cámara, dinero o nada,
tocar a la puerta, esperar que le respondan, todo un protocolo. Claro. Eso es un procedimiento, el alumno aprende el procedimiento. Y entonces saber que hay que lavar un baño y cualquier dice, ¡ay! Lavar el baño que tiene. Lavar un baño de hotel de lujo no es cualquier baño. Claro. Y no es cualquier lavado. Entonces mis alumnos hicieron eso. Excelente. Y ¿hicieron prácticas? Sí. O sea, tendieron camas, tendieron camas, los pudiste haber visto caminar por el lobby con su cubeta y su mechudo. Y luego a los pisos. Y luego limpiaron las mesas con este producto que sirve para la madera. Y tengo un alumno distinguido que él ya es biólogo de profesión, además está estudiando leyes ahora. Y de repente te lo encuentras en su pantalón Levi's y su camisa blanca con el escudo de la escuela, echándole ahí un producto a la madera del lobby, de las paredes, y tallándole a limpiar. Y otra chica guapísima, muy linda, también con su pantaloncito negro y su camisa blanca, limpiando los vidrios que son el barandal de la escalera que sube al primer piso. Mira. Y los pudiste haber visto con saldo, teléfono en reservaciones, y luego los viste muy elegantes, de traje, en la recepción, speaking English, yes sir, what can I do for you? Mira. Y al teléfono haciendo reservaciones, y teniendo una charla con el gerente de ventas de cómo se promueve un hotel y los servicios del hotel. Excelente. Y entonces haciendo un reporte. Sí. Mañana presentan el reporte y puedo adelantar, por ejemplo, que van a sugerir que el gimnasio es muy triste, hay que hacer algo con el gimnasio. Hay que ponerle música, hay que quitar un aparato que está en la puerta de cristal, que además es la entrada al centro de negocios. O sea, a la gente le puede dar pena estar corriendo y que todo el mundo lo ve. O sea, están haciendo recomendaciones valientes, yo diría que algunas muy atrevidas, que son arrogantes. Pero hay que darle al muchacho la oportunidad de decir, yo aprendí y tengo la seguridad de lo que aprendí y entonces lo puedo externar públicamente. Pero otra cosa además, Ernesto. Alumnos que egresan de las universidades van a conseguir trabajo y lo primero que le preguntan es, ¿qué experiencia tiene usted? Pues ninguna, porque nunca pisaron una empresa para poder hacer algo. Tus alumnos están teniendo una visión completamente diferente. Mis chamacos han escrito que al principio veían la labor más sencilla, que puede ser la chica que con su jerga y su trapo limpia los pisos de la entrada, y comprende ahora la enorme relevancia que esto tiene, la importancia. Claro. ¿sí? Es decir, lo están escribiendo. Y déjame decirte que los últimos 2 fines de semana, los últimos 2 viernes, los recluimos en la universidad para que relataran su experiencia. Les costó trabajo. ¿Cómo escriben que les gustaría ver que el personal tenga más seguido el uniforme cambiado, por ejemplo, ¿no? Y el uniforme se cambia cuando la franquicia internacional, el Holiday, dice, aquí cambias el uniforme. Sí. Pero el uniforme se lastiman más. Entonces hay que cambiarlos antes. ¿Y cómo se dice? Pues a ver, escríbanlo, ¿no? Entonces, la labor de observación se complementa con la labor de capacidad de externarlo. Y entonces, obviamente, un profesor tutor que llega y les dice, ¿cómo se externa mejor una idea para que no lastime o para que sea más elegante? Claro. Entonces, es que nosotros vimos, hay que quitarlo para decir, se observó, ¿no? Y esto es lo que como profesor le puedes dar más al alumno. Te sientas con él, claro, en plan de compañero, de tutor, de mentor, ¿no? Para que veas que sí ya la traigo. Así que felicito al señor Ferrat, que en paz descanse, a la familia Ferrat, le agradezco una vez más, porque yo una vez lo hice, la gentileza, la generosidad de su aportación para que esta universidad siga siendo eso que es. Ojalá que tengamos aquí la visita también de personas como la doctora Ferrat que venga al programa. Doctora, le están invitando. Sí. Pero sí, mañana con mucho gusto yo se lo comento. Mira, tú sabes que la misión del programa es traer temas interesantes y útiles. Uh-huh. Es algo que nosotros tenemos muy clavado en el corazón. Pues yo te lo entendí así. Sí. Y si estamos hablando de una experiencia tan extraordinaria como esta Universidad de Negocios, Ítaca, yo creo que lo menos que podemos hacer es tener respeto para esa institución, sí, y transmitir la experiencia. Sí, porque el modelo educativo no permite que sea una gran universidad. Porque el número de alumnos que puedes llevar a empresas, con los profesores que los acompañan. Y otra cosa. En los 8 semestres, los alumnos desarrollan en 8 secciones un proyecto de negocios. Que se convierte en una tesis, pero que debería convertirse en un negocio real. Negocio, claro. Entonces, desde el primer semestre, el alumno dice, yo quiero tener una distribuidora de ropa, yo quiero tener un restaurante de cierta categoría. Pero ya están pensando en negocios. Claro. En la creación de sus propios negocios. Y dirigirlo. Por eso las carreras se llaman administración y dirección de negocios.
Entonces, en los 8 semestres, ellos desarrollan este proyecto, siempre con un profesor tutor. Entonces yo tengo ahora únicamente 2, pero he tenido 4, chicos que me platican qué es su idea, y los conduzco a que cumplan con un programa perfectamente establecido en cada semestre, cómo van a ir desarrollando la idea, el contenido, las oportunidades, la parte de computación que tiene que aparecer para llevar el negocio, la parte de mercadotecnia, la parte de producción, la parte jurídica. Sí. Y creo que en los últimos semestres que no me tocan a mí es dónde se consigue el dinero para llevarlo a la realidad. Ah, claro. Es otra característica. Claro. Entonces, el modelo educativo de Ítaca no te permite crecer demasiado porque no tienes tantos profesores que puedan atender a muchos alumnos. Claro. Mira, nosotros estamos teniendo aquí la presencia del maestro Jaime Villegas Pacheco. Uh-huh. Él ha escrito 6 libros sobre educación interactiva. Y en el martes que estuvo aquí con nosotros, dice: yo quisiera ver 2 palabras en la bandera nacional: pensar y hacer. Uh-huh. Fíjate, pensar y hacer. Lograr que los estudiantes piensen, analicen, comprendan, no únicamente memoricen. Hagan todo ese trabajo que tú estás viendo en Ítaca. Pensar, pero más hacer. Hacer proyectos, diseñar. Uh-huh. No únicamente quedarse con el conocimiento, sino aplicarlo. Absolutamente. Por eso el profesor tiene que haber aplicado el conocimiento para que lleve al aula esto que él aprendió en una universidad, que ya puso en práctica y que enseña con la emoción y con la certeza de la valía de lo que está enseñando. Maestro, profesor, docente. Sí. Y luego dijiste catedrático universitario. No, hombre, magíster, mentor. Magíster. Les traigo un resumen de la vida del patrono de los profesores. Pues tienen patrón, tenemos patrono, pues cómo no. ¿A poco la pobre Virgen de Guadalupe puede con todos? Bueno, sí puede, pero no sí por especialidades, ¿no? Sí, don San Juan Bautista de la Salle. Francés, de Reims. Era niño rico. Tenía mucha lana en la familia, lo llevaron a la escuela. Por eso pudo hacer todo lo que hizo, porque... Oye, pero sus conceptos de educación siguen siendo vigentes. Sí, y su universidad. Y su universidad, claro, sigue siendo buena. Claro. Déjame decirte qué cosas son raras de este muchacho. A los 11 años recibió la tonsura, o sea, lo pelaron de por acá para hacerlo sacerdote, a los 11. A los 16 era canónigo de la catedral de Reims. Y luego, pues que se le mueren los papás y tuvo que administrar los bienes de la familia. Y entonces decidió que pues acababa de estudiar teología, porque a los 11 no había estudiado, ni a los 16. Y cuando era un teólogo más o menos bastante hecho, entonces en 1678 lo hicieron sacerdote de deberes. Pero fíjate, a los 11 ya estaba destinado para eso el pobre chamaco. Sí. Se hizo doctor en teología, intentó comprometerse con un grupo de jóvenes rudos, o sea, rudos, porque en aquel entonces los que iban a la escuela eran únicamente los ricachones, claro. Todos los demás absolutamente no. Y fundó escuelas para niños pobres, y de ahí se deriva todo esto que son las escuelas cristianas de los lasallistas, que tienen, si yo me acuerdo bien, los colegios que se llaman Simón Bolívar y que se llaman Cristóbal Colón y sí. La Universidad de La Salle y demás, sí. Y que tienen la escuela Cristóbal Colón, que era como gratis. Entonces, si yo lo entendí bien, con las colegiaturas de los ricos, educaban a los no muy ricos, se financiaban. Sí. Eso está bien, y parece que es desde el fundador que viene. Y por alguna razón, San Juan Bautista de La Salle se celebra el 15 de mayo, este es el Día del Profesor, y tiene todo esto que ver con una idea que entonces no es tan únicamente mexicana, es bastante universal. Sí. ¿No? Es francesa de origen. Sí. Un amigo mío estudió en La Salle. Uh-huh. Y él no se quedó con las ganas de, en un viaje que hizo a Francia y a Reims. Y dice que hay una estatua de Juan Bautista La Salle. Uh-huh. Dice que le impresionó. Vamos, que le provocó una emoción. Él, como exalumno de La Salle aquí en el plantel Benjamín Franklin, dice que sintió una emoción única, así única, ante una estatua. Lo que pasa es que él ya lleva por dentro mucho lasallista cuando ve al patrón, ¿no? Sí. Ahora que vaya a Reims, me voy a asomar. Muy bien. Y me dices. Sí. Esta emoción, sí, Alberto Bulfeda Barragán hizo un viaje a Europa y nos platicó, vino aquí al programa y nos platicó esa experiencia. Sí. Algo impresionante, de veras. Lo que tú dices, al maestro que te deje esa huella, claro, llegas a venerarlo.
A él sí lo venera. A La Salle, Sí. a La Salle, sí lo puedes venerar hasta en los altares, porque es santo, está canonizado. ¿Te acuerdas que hablas de sí, canonización? sí, claro, sí, sí. Ese sí. muchacho está en la Sí. lista de los canonizados. Entonces, a ese lo veneras incluso por obligación en la Iglesia Católica. Ya. Pero veneras a alguien que dices, pues sí, es que hasta es justificable que lo hayan hecho santo por el impacto de que este hombre, con o sin fortuna, con o sin 11 o 16 años de edad, hizo algo que ha trascendido por siglos, porque esto lleva Sí, 400 claro, años. 400, sí. Y entonces el hombre se siente orgulloso de su alma mater y va y se encuentra en la ciudad donde nació y donde fue canónigo y demás, y la estatua que seguramente es la dimensión apropiada, dice, hombre, esto me mueve, ¿no? Sí, sí, y sí, confirma sí. su fe, confirma su saber, confirma su intención, confirma sus valores, confirma todo eso que conforma el que lo educaron en términos de la enseñanza y la educación. ¿Qué reflexiones podríamos obtener de este tema el día de hoy? Uno, no se crean todo lo que les dicen, pero háganle caso a la gente que dice y tengan la oportunidad de discernir por el conocimiento previo y el saber si lo que están escuchando es verdad o no es verdad. Un niño de 5 años de edad que entra al kindergarten o a la primaria no puede hacer esto, pero quizá un muchacho hoy, con el mundo abierto que se le presenta por la internet y por la televisión y por las oportunidades que hay del saber, y porque ya jugó quién sabe cuántas horas con un aparatito electrónico, sí empieza a tener capacidad de comprender que entre lo que simplemente escucha y lo que es la verdad y la utilidad de ello, hay una distancia. Así que yo tengo la reflexión de decir qué bueno los profesores que transmiten conocimientos, pero que mucho mejor el alumno que tiene capacidad de identificar la calidad de profesor, la calidad de enseñanza, aprovechar lo que sí es bueno y volverse crítico en lo que siente que no está completo. Yo no sé si a partir de la secundaria el alumno mexicano debería poder decir, profesor, no entendí. El profesor va a repetir. Pero va a decir, es que no entendí, ¿para qué me sirve? El profesor se va a sentir dolido. Claro. Pero fíjate, es un proceso de comprensión muy importante. Sí. Ese alumno está pensando. Sí, pero tienes que haberle enseñado a pensar y a darle el coraje que se necesita para levantarme y decir, profesor, no lo entendí. Porque en la clase de español nos dijeron que Fray Bartolomé de las Casas escribió un libro de algo así y entonces se medía en varas. Y usted me está diciendo que la vara es algo diferente. Y el profesor tiene que decir, mire usted, no estoy totalmente seguro, pero ahí está la vara inglesa, que además se llama yarda, y la vara latina, que es la que pasa a España, pero mocha, porque de algo debe haber pasado. Entonces, no son iguales las varas del Señor de las Casas con las varas de Sir Walter Raleigh. Y el alumno dice, pero se llaman igual. Este pensamiento racional se queda en el pésimo estudiante que dice, varas son diferentes. ¿Qué importa? Yo no uso varas, ¿no? Sí, es cierto. Y pues me temo que los mexicanos nos han hecho, yo creo que a propósito, que no reflexionemos, que no cuestionemos, que no nada, sino cómo se quedan 65 años en el poder. Y cómo llegan y se quedan nomás 2 y los pueden volver a sacar. Sí. Es una reflexión, pero dijiste que tenías otra. Sí. Yo pensé que ibas a preguntar si me dejo decir profesor o maestro. No cedo, después de 20 años no cedo a que me digan profesor. Digo, perdón, que me digan maestro. No cedo, no les doy permiso. El primer día de clase que hago un contrato verbal con los alumnos, que implica que si pueden usar uno el celular en clase, que si llegan temprano, que sí, qué sé yo. Les digo que me pueden decir profesor, me pueden decir licenciado, me pueden decir Arce Ernesto si quieren, que me tienen que hablar de usted, porque les tengo el respeto a ellos, son los que aceptan que yo les enseñe, y los respeto mucho, y que espero que ellos respeten que yo les pueda enseñar. Y les digo que por favor no me llamen maestro, porque ellos son mis alumnos y no mis discípulos. Y lo entienden bastante rápido. Y después se les va a decir, ay maestro, perdón, profesor. O sea, aprende, pero la mayoría de mis alumnos son adultos, ¿no? Sí. Yo les voy a decir una característica, todos tienen IFE para empezar. Todos. Y la mayoría son gente casada y que se pagan los estudios ellos mismos. En el caso de Ítaca, en las mañanas, los alumnos son hijos de familia. Pero en las demás universidades, En UPIXA y en UPIXA y en Humanitas, Sí. los alumnos se pagan sus colegiaturas.
No tengo alumnos hijos de papá, ya ninguno. Es una característica de mi capacidad o de mi gusto por enseñanza. Voy a la gente que ya aprecia más que se le enseñe con la emoción de la práctica. Y que además, en lo que ellos practican, les da utilidad, ¿no? Te puedo decir ahorita, tengo una materia que se llama mercadotecnia. Sí. Y entonces tengo dos factores de calificación. Uno se llama observación de una campaña de mercadotecnia y otra es creación de una campaña. Y me es más importante la capacidad de observar una campaña de mercadotecnia que la creación. Y tengo mucho problema en decirles, y por favor no la confundan con una campaña publicitaria. La publicidad te muestra de alguna suerte el producto en un contexto, pero la creación del concepto de ese contexto es el que es importante para mercadotecnia. Que si el jabón te hace que la piel esté suavecita, entonces a lo mejor lo vendes para señoras mayores que sienten que su cutis se marchita. Pero lo importante es que este jabón tiene contenidos que hacen que la piel esté atractiva. Y entonces sacas una viejita muy contenta, ¿no? Con los dientecitos. Pero el concepto de mercadotecnia es producto que va encaminado a la gente cuya piel empieza a marchitarse y que necesitan un jabón que lleve una crema. Entonces, en esta observación, yo les digo, por favor, hagan esta, y pueden hacerla de cualquier producto en el mercado. De Bimbo, de Corona, de Palacio de Hierro, del gobierno. Pero es más importante si lo pueden hacer de ahí donde trabajan. Díganme, ¿dónde trabajan? ¿Qué es lo que se produce? ¿Cuál es el factor de trabajo? Entonces una chica dice, yo trabajo en la Procuraduría General de Justicia. ¿Qué se produce ahí? Cuando se dan a conocer en la Procuraduría, ¿qué es lo que venden? Porque no venden la imagen del policía que arresta a alguien, y no venden la imagen del jeep que va en el campo y que va con gente armada, que va procurando que en México tengamos mucho mayor control de la actividad de delincuencia. Sí. ¿Qué venden? Bueno, es que deben procurar la intención de procurar justicia, que no se haya un abuso de uno sobre otro, de particular sobre particular, o de grupo contra grupo. Y entonces la alumna se queda diciendo, ay, tiene razón, tengo que estudiar más a un trabajo. Pero así le pasa al muchacho que está en una venta de lentes, y tengo otro muchacho, una dama que es gerente en el Palacio de Hierro, y tengo alumnos de mucha naturaleza que cuando yo les digo mercadotecnia y qué hacen en su empresa, uno te contesta, en mi mía no hacemos nada de eso, es un despacho contable, no hacemos nada de mercadotecnia. Si acaso le decimos al cliente que nos quiere recomendar con alguien más, pero pues eso no encaja en la mercadotecnia. Pero puede estudiar a tal empresa, a tal otra, y hacen unos análisis bárbaros en donde sí entienden cómo aplica al día lo que están estudiando. Cuando yo le enseño a chicos de secundaria, que no me ha tocado el caso esto, no tienen la visión completa, o le pueden decir, ay, pues la voy a hacer de cerveza Corona porque me gusta la chela. ¿Y qué con la cerveza Corona? ¿Cuál es la intención de vender cerveza Corona? A ver, Tecate. Está de moda ahorita Tecate, ¿no? ¿Cuál es la intención de vender cerveza Tecate? Quien toma cerveza Tecate es un campeón. Es un varón que entiende que puede hacer las cosas y que lleva la supervisión de su señora esposa, que dice, ¿dónde estás haciendo? Y dice, no, pues si yo me porto bien, mira que estoy sentadito, ya hace rato que me acosté en la cama. Entonces, la mercadotecnia dice, la cerveza de los triunfadores. Los comerciales te ponen una serie de gente, y la gente dice, voy a tomar cerveza a ver si mi mujer me la cree. Pero todo esto que es mercadotecnia, que es difícil, se necesita antropología, sociología, psicología, comercialización, para poder ser un buen mercadólogo. Mis alumnos toman una materia dentro de la carrera de administración, pero tienen función de poder entender la diferencia entre un Palacio de Hierro y una Corona y un Bimbo, ¿no? Sí. Por eso me gusta más enseñar a alumnos adultos. Yo no serviría para enseñar a niños. Muy interesante, sobre todo porque estás hablando de personas que hacen un esfuerzo trabajando para pagarse sus propios estudios. Sí, y entonces su nivel de aceptación de la enseñanza, su nivel de aplicación de lo que están aprendiendo y su nivel de exigencia se vuelve distinto. Y entonces, a lo mejor trasciendes el menor nivel, que es el de docente, y docente es algo así como el que enseña desde un punto de vista administrativo. O sea, sería muy chocante que dijeran, le pago a mis maestros, no, le pago a mis docentes, no es una cuestión administrativa. Sí. Que tienen un trabajo de enseñar, es su chamba. Y que se puede trastocar la forma en que enseñan, dependiendo el nivel al que tengan que hacerlo,
como facilitador, expositor, conductor, instructor. Y el siguiente nivel sería el de profesor, Sí, y el siguiente sería el de maestro. maestro. Pero los componentes hacen una ensalada muy diferente. Sí, es verdad. Te agradezco muchísimo tu presencia siempre, Con mucho gusto. con los temas que siempre traes, con este sentido además de pasión con el que tú tomas las cosas. Pues sí, de eso vivo. No, yo vivo de ser feliz, si es que se puede vivir de eso. Y procuro la chuleta dando clases y las cobro. Me dan una cantidad por hora. Sí. Me gustaría tener más horas porque me traería más dinero, pero yo tendría más tiempo aula, tendría más tiempo mexicanos enfrente. Yo quisiera ser mejores mexicanos en un mejor México. Miren, ojalá que nos escuchan y nos siguen y ven el programa en YouTube ya en la noche, lo compartan con toda su red de contactos. Yo les aseguro que va a ser muy interesante que entre 2 billones de internautas que somos en el mundo, Canal Patria y Gestión Social, están ocupando un espacio que cada vez es más grande, gracias a que podamos hacer la reproducción con amigos, compañeros, la mera conversación de lo que aquí ustedes ven en el programa. Te aprecio mucho tu presencia el día de hoy, como siempre, Ernesto. Pues te aprecio mucho que me dejas regresar a decir mis cosas. Claro que sí. Gracias Rebeca, gracias Jonathan, gracias a Gracias a ustedes. todos, no fumen. No se vayan porque acuérdense que hoy tenemos 3 presentaciones y ya están ahí los siguientes invitados para la siguiente parte. Hasta pronto. Regreso con ustedes. Sí, mejores mexicanos en un México mejor. No para un Mejores México mejor. Si mexicanos. no es para el México, pues. En un México mejor. Sí. Tenemos prisa en ser mejor. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.